El sistema electroenergético nacional presenta una compleja situación. Y justamente para conversar sobre este tema nos acompaña en nuestro estudio Lázaro Guerra, director técnico de la Unión Eléctrica. Bienvenido, Lázaro. Buenas noches al estelar del Noticiero Nacional de Televisión. En primer lugar, quiero comenzar por lo que es la noticia, ¿no? ¿Cuál es la situación en este minuto del sistema electroenergético nacional? Bueno, primeramente, explicar que la situación más compleja la tuvimos en horario de la mañana. A las 9:42 aproximadamente ocurre un error de operación, que es un error en unas manipulaciones que se estaban haciendo en desconectivos de la subestación de Renté en Santiago de Cuba. Sí. Este error provocó que salieran de servicio las dos unidades que teníamos en servicio en Renté, en la termoeléctrica de Renté, la unidad 4 y la unidad 6, y adicionalmente se enfría, o sea, se desenergiza la subestación y quedan sin servicio todo Santiago de Cuba y todo Guantánamo. Esa situación evidentemente es una situación compleja desde el punto de vista de operación, porque se quedan dos provincias completas sin servicio. ¿Solamente el oriente de Cuba? En ese momento solamente estaba sin servicio Guantánamo y Santiago de Cuba. En la medida que identificamos el problema, bueno, se fue haciendo el proceso de restablecimiento de la red, o sea, del sistema eléctrico en esa zona, y se fue poco a poco dando servicio. ¿Qué pasa? Que a las 10:30 sale de servicio por un salidero en Caldera la unidad 1 de la termoeléctrica Efecto, que es una de las unidades generadoras más grandes del país. ¿Y a qué provincias afectó? Todavía, en ese momento, cuando sale la unidad de Efecto, que tenía 180 megawatts en ese momento, una unidad con una potencia alta, ya tenemos fuera de servicio las dos unidades de Renté que salieron de servicio, más la unidad de Efecto. El sistema cae en esa condición, en una condición en que no hay suficiente capacidad de generación para cubrir toda la demanda del sistema. Hay que decir que adicionalmente a estas unidades que salieron, teníamos otras 5 unidades que estaban fuera de servicio por avería y teníamos otras 3 que estaban en mantenimiento. Ese conjunto, sí, o sea, esa coincidencia hace que no teníamos capacidad suficiente de generación para poder cubrir la demanda del país. Y es en ese momento que se comienza a afectar el servicio en todo el país. Quiere decir que adicionalmente a las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, ya pasan a afectarse el servicio en el resto de las provincias del país, no propiamente por la avería ya, o por el error de operación, sino porque ya no había capacidad suficiente de generación en el país. Es importante señalar que la avería que ocurrió en la caldera de Efectos no tiene nada que ver con el error en las manipulaciones de los desconectivos de la subestación de Renté. O sea que son dos fenómenos que no están conectados, pero que coincidieron en un espacio temporal realmente bastante corto. En las 9:42 ocurre lo de Renté y a las 10:30 ocurre lo de Efectos, y es lo que trae como consecuencia un incremento, por supuesto, en la afectación al servicio, que realmente fue grande en horas de la mañana a mediodía y tarde. Sobre eso le quería preguntar, ¿qué lapso ocupó la afectación? No, todavía en estos momentos hay afectación al servicio. Ajá. O sea, ahora por la noche todavía tenemos afectación al servicio, independientemente que ya se nos incorporaron ya las dos unidades de salió de servicio las dos máquinas y ya se incorporaron al sistema. Esto, por supuesto, minimiza disminuye la afectación, pero la salida de la unidad de Efecto, aunque en sí va a demorar más de tiempo, fue un salidero en la caldera, sí, no... ¿Cuánto pronostican pudiera demorar? Nosotros estamos pronosticando que en la noche va a seguir las afectaciones del servicio. Ya. O sea, por supuesto, menos que en el horario de la mañana y la tarde, porque ya se incorporaron estas dos unidades que les decía, y también otra unidad que tenemos en mantenimiento, que es la unidad 3 de la termoeléctrica de Ernesto Guevara de Santa Cruz, también se nos incorporó. Pero sin los 180 megawatts que salieron en la unidad de Efecto, que ya hoy ya teníamos pronosticado que la reserva que teníamos para cubrir la demanda no era muy alta, y cuando se nos incorporó, se provoca la salida de esta unidad de 180 megawatts, evidentemente no nos da la posibilidad de cubrir la demanda en la hora de la tarde, noche, en el sistema eléctrico. Y justo en esta hora, ya entrada la noche, ¿cuál es la situación real en el país? Bueno, en estos momentos tenemos afectación al servicio distribuida
en el país. Siempre nosotros, o sea, se trata O sea, de... no se concentra en una región específica. No, ya no se concentra en una región específica. Ya el problema ocurrió por error de manipulación en el RENTE, ya eso ya fue solucionado. Y ya la afectación ya no es por ese problema, ya es porque no hay capacidad de generación suficiente para cubrir la demanda. Quedaremos y por eso entonces... está distribuido en todo el país la afectación. Por supuesto, todas las provincias tendrán la información oportuna del nivel de afectación que van a tener, para que se informe oportunamente a la población y, por supuesto, para que se preparen para esta contingencia. Quedaremos entonces atentos a esa información. Lázaro, muchísimas gracias por haberse llegado a nuestros estudios del Noticiero de Televisión Cubana para brindar de primera mano la información que el pueblo necesita. Muchas gracias.